Párale a todo y escucha esto. Hay un rincón en el corazón de México, en las laderas sagradas de Tepoztlán, que resguarda un secreto tan peligroso que le costó la vida a un hombre y amenaza el alma de una viuda. Ella se llama Elena Vidal, de 58 años, y creía que solo estaba huyendo de deudas y acreedores, pero lo que en verdad hizo fue esconderse en la guarida de la muerte. En un final de 1998, marcado por la vergüenza y la viudez, Elena se vio obligada a refugiarse en la vieja y mohosa Casa del Silencio con su nieta Sofía. Pero la casa no era un regalo de su difunto marido, José. Era una trampa fría y silenciosa, porque él había ocultado allí algo mucho más valioso y mortal que el dinero: la lista. El aire denso de Morelos olía a tierra mojada y a copal, pero Elena solo sentía el peso de la traición y la urgencia de encontrar un refugio para su nieta, el único tesoro que le quedaba. Y lo único que la mantenía en pie era la promesa silenciosa de que allí nadie las encontraría, lo que pronto resultaría ser la mentira más grande y peligrosa que José le había contado. La cabaña, un esqueleto de madera y adobe con la pintura descascarada, se alzaba al borde del bosque, bajo la sombra constante y amenazante del mítico cerro del Tepozteco, un lugar donde hasta el viento parecía susurrar secretos ancestrales, y Elena, en su estado de agotamiento y desamparo, no veía las advertencias de la naturaleza, solo la necesidad práctica de un techo seguro para Sofía. El cuerpo estaba cansado y el alma hecha trizas, pues la humillación de haber sido engañada por su marido, un funcionario público respetado en Morelia, era un dolor más afilado que la escasez económica que la había dejado casi en la calle, forzándola a vender lo poco que tenía y a salir huyendo de la ciudad para evitar a los acreedores implacables. Ella era una mujer orgullosa, de fe probada, y la única motivación que la impulsaba era proteger a su nieta, a quien amaba más que a su propia vida, temiendo que la pobreza y la inestabilidad la separaran de su niña, y la urgencia de ese amor era el motor que la haría enfrentar el peligro inminente. El momento crucial de su destino se desenvolvió en la terraza de la cabaña, donde Elena, con su mentalidad práctica de viuda forzada a sobrevivir, intentaba arreglar una tabla podrida en el suelo, cuando sintió la tierra ceder ligeramente bajo el piso batido y húmedo, una señal de que la tierra misma estaba impaciente por revelar lo oculto, y la curiosidad se mezcló con la intuición de que esa era la clave para entender la doble vida y las deudas de su marido. Tomó una pala oxidada, y tras cavar solo unos pocos centímetros, la punta del metal golpeó algo sólido. Una caja metálica antigua y sellada, pesada y envuelta en un costal desgarrado, que tembló en sus manos como si contuviera la fiebre misma del crimen, y el chirrido metálico retumbó en el valle como un balazo en la oscuridad. El silencio de Tepoztlán era solo una ilusión, y Elena supo, en el instante en que el olor a óxido y viejos secretos la golpeó, que ese refugio final sería el precio amargo por toda una vida de confianza ciega en José. ¿Qué harías tú en su lugar? Elena, movida no por la codicia, sino por la desesperada necesidad de entender la verdad y buscar la justicia por todo lo que su marido le había hecho pasar, usó una piedra para romper el candado oxidado, y el sonido violento rompió la paz del pueblo, atrayendo quizás más que la atención de los vecinos. Lo que encontró dentro no era oro, ni dinero para saldar sus deudas, sino un fajo de papeles amarillentos y una pequeña lista de nombres escrita a mano, nombres que, al examinarlos de cerca, bajo la débil luz del sol que luchaba por romper la niebla, reconoció como las víctimas de un esquema de desvío de fondos de pequeños agricultores, la podredumbre misma que José había ayudado a encubrir y que la había llevado a la ruina. La caja metálica era la caja de Pandora del crimen, y la humillación de ser traicionada se transformó en coraje para buscar la verdad,
pues se dio cuenta de que la cabaña no era un refugio, sino el último campo de batalla moral en el que lucharía para restaurar la dignidad de su nombre. En la cima de la lista había nombres de familias sencillas de Morelos y Puebla, gente como ella, que había perdido lo poco que tenía por la avaricia de los hombres de la capital, y Elena sintió el dolor de esas víctimas como propio, dándose cuenta de que su marido no solo la había traicionado a ella, sino que había traicionado la confianza y la fe de toda una comunidad. Y ese descubrimiento le dio un propósito moral que superó el miedo y la amargura. El trapo que envolvía la caja estaba grabado con un símbolo extraño, que se parecía a un antiguo petroglifo local, una señal que parecía vigilar el valle y que la alertaba de que el secreto era más antiguo y sombrío de lo que imaginaba, mezclando la amenaza humana con el misterio sobrenatural del lugar. Guardó la lista en lo profundo de su falda, cerca del corazón, como si la cercanía física pudiera darle la fuerza necesaria para enfrentar lo que se avecinaba, y la furia silenciosa que la dominó le impidió volver a enterrar el secreto, pues la justicia era más importante que su propia seguridad, y la vida de Sofía era su única ancla moral. El peligro era real e inminente. La lista era la prueba irrefutable de un esquema de corrupción que alcanzaba los altos escalones. Y los hombres de la capital, individuos implacables y bien vestidos, que no aceptaban la muerte como excusa, sabían que la lista existía y que José la había escondido en la cabaña. Elena dejó de ser solo una viuda desamparada y se convirtió en la guardiana involuntaria de la justicia, el blanco de una cacería que no era por dinero, sino por el silencio y el poder. Y ella estaba atrapada entre la traición de su pasado y el peligro de su presente. Lo único que la mantenía en pie era la mirada inocente de Sofía, que ya jugaba cerca del espeso bosque, y la promesa silenciosa de que no permitiría que su nieta creciera con la vergüenza de un nombre manchado por crímenes, y miró a las montañas oscuras, sintiendo que el mal estaba al acecho, no esperando la noche, sino observando cada paso que daba. El silencio de Tepoztlán era solo la calma antes de la tormenta, y mientras Elena intentaba descifrar los códigos de la lista bajo la débil luz de una vela, un susurro gutural y frío subió del sótano húmedo y mohoso. «Devuélvelo. El silencio no es tuyo. Devuélvelo. El silencio no es tuyo». Elena intentaba racionalizar, atribuyendo el sonido al viento o a animales nocturnos, pero la claridad de la voz y el escalofrío que le recorrió la espalda le alertaban de que el peligro no solo venía de los hombres vivos, sino de algo en la tierra misma, algo enojado con el secreto que ella había desenterrado. Estaba en el centro del juego, en un lugar que la propia comunidad evitaba, y la cabaña, antes un refugio, era ahora un asedio silencioso, y la vida de Elena y la pequeña Sofía pendía de un hilo invisible, y el miedo a perder a su nieta era el único miedo más grande que el miedo a la muerte. La vida de Elena sería transformada para siempre por el descubrimiento de esa lista. No tenía a dónde huir, y la única manera de salvar a Sofía era confrontar lo que su marido había dejado atrás, usando la verdad como su última y única defensa, costara lo que costara, para asegurar que la bondad y la honestidad fueran las únicas herencias que su nieta recibiría. La cabaña no era un santuario, sino el último campo de batalla en el que lucharía para restaurar el honor de su familia y asegurar la justicia para los oprimidos. Y el corazón de Elena latía al compás acelerado de quien sabía que acababa de desenterrar su propia tumba, pero que estaba lista para luchar hasta el final, con la fuerza inquebrantable de su fe y el amor incondicional por su niña. El único sonido constante era el murmullo melancólico del arroyo, que parecía susurrar advertencias en lenguas antiguas.
y el corazón de Elena latía al compás acelerado de quien sabía que acababa de desenterrar su propia tumba, y lo único que la confortaba era el sonido lejano de las campanas de la iglesia, recordándole que, incluso en ese fin del mundo, la fe seguía siendo el pilar de la comunidad. Ella compró esa hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios de qué país o ciudad me estás escuchando hoy y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. El aire de ese lugar, a las afueras de Tepoztlán, era siempre denso y húmedo, impregnado con el olor de la tierra mojada después de las lluvias de la tarde y un ligero aroma a copal quemado, tal vez de algún ritual que las curanderas del pueblo todavía hacían para alejar a los malos espíritus de la montaña. Y Elena se sentía exhausta, el cuerpo cansado y el alma hecha trizas, reflejando la propia cabaña, con sus paredes de adobe mohosas y el techo que amenazaba con derrumbarse a cada ráfaga de viento. Era el final de 1998, un año que debería haber sido de tranquilidad después de 30 años de matrimonio, pero que se convirtió en el año de su caída, el año en que descubrió que el hombre que ella creía que era su pilar, su José, era en realidad un hombre de arena, con deudas que se tragarían lo poco que ella poseía, y la llevó a huir de la cómoda Morelia, a ese vilorio olvidado en el estado de Morelos, un lugar que su marido había mencionado vagamente como un escondite, un lugar donde nadie nos buscará, lo que ahora sonaba como una confesión de culpa, y no como una promesa de refugio. Elena, mujer de fe y sabiduría práctica, no podía entender cómo había sido tan ciega, y el dolor de la traición era más cortante que la escasez económica, pues le quitaba la honra y la creencia en sus propios instintos, forzándola a cuestionar todas sus decisiones de vida. El sol de Tepoztlán luchaba por romper el velo de niebla matinal que se aferraba a las montañas, creando una penumbra constante que parecía reflejar su estado de ánimo. Y ella se acordaba de la casa que había vendido en Morelia, una casa colonial con un pequeño jardín donde cultivaba rosas, y la amargura la golpeaba como un latigazo, recordándole que todo lo que le quedaba era la necesidad desesperada de proteger a Sofía, su nieta, a quien no podía permitir que creciera en la inestabilidad y la vergüenza de un hombre manchado por deudas. Ella era una mujer orgullosa, de constitución fuerte, acostumbrada a trabajar duro y a mantener la casa impecable, pero ahora estaba reducida a limpiar telarañas y a oler a mojo. Pero lo que más la aterrorizaba no era la pobreza, sino el miedo de ser separada de Sofía, el miedo de no poder ofrecerle el futuro de decencia que toda abuela desea para su nieta. Y ese miedo era el motor que la impulsaba a luchar contra el peso de la traición y el rencor. Su única motivación, la única ancla en medio del caos, era la sonrisa desenfadada de su nieta, que incluso con el cambio drástico, lograba transformar la soledad del vilorio en un campo de aventuras imaginarias, y Elena sabía que por esa sonrisa ella haría cualquier cosa, cualquier sacrificio, incluso confrontar los secretos sombríos de un marido que apenas conocía. La cabaña se estaba cayendo a pedazos, un recordatorio físico del colapso de su vida, con las tablas del piso crujiendo y la pintura descascarándose en copos, revelando el adobe crudo y frío por debajo. Y a cada paso, Elena sentía la vulnerabilidad de su edad y la soledad del pueblo, que parecía juzgarla en silencio con sus vecinos taciturnos y miradas curiosas. Ese lugar era conocido por ser un retiro de artistas y místicos, pero Elena era una mujer de fe católica sencilla y práctica, y la espiritualidad sutil que flotaba en el aire, mezclada con las leyendas del Tepozteco, era un elemento más de incomodidad que de consuelo, pues ella buscaba la protección de Dios y no la de los santos paganos de la montaña. Su marido, José,
Había muerto súbitamente de un ataque al corazón, y el dolor de la pérdida fue rápidamente sustituido por la rabia y el shock al descubrir la montaña de deudas, los cheques sin fondo y los acreedores que le tocaban a la puerta, transformando su luto en una huida desesperada de Morelia. La cabaña, el último bien que él había mencionado, era su último recurso, y ella miró a las montañas áridas y rocosas que rodeaban Tepoztlán y sintió que estaba, literalmente, acorralada, con la espalda contra el muro de piedra del destino y solo la fuerza de su fe vacilante para protegerla. Se acordaba de las últimas palabras de su marido, dichas en un susurro febril antes de morir. Ve al silencio, Elena. Allí nadie nos encontrará. Y ahora esas palabras sonaban como una advertencia sombría y no como una garantía de paz, pues el silencio de la cabaña estaba, en realidad, cargado con los ecos de crímenes y las promesas incumplidas de un hombre que traicionó la confianza de su esposa y de su gente, y Elena se dio cuenta de que no había huido del problema, sino directamente al ojo de la tormenta, al centro de un misterio que la envolvía mucho más de lo que imaginaba. El dolor de haber sido una esposa ciega era su cruz, y la necesidad de limpiar el nombre de la familia, aunque fuera solo para asegurar la dignidad de Sofía, era su misión, y se aferraba a la idea de que Dios, en su infinita misericordia, no desampararía a una buena mujer, aunque ella estuviera pagando por los pecados de su marido. Ella era una guerrera silenciosa, y su arma era la sabiduría práctica adquirida en años de vida sencilla y la brújula moral que nunca la abandonaba. Y miró a la caja metálica en la terraza, cubierta con un costal desgarrado, y supo que la lucha final estaba a punto de comenzar, no por dinero, sino por la verdadera herencia, el honor. El paisaje rural, con sus campos de maíz y maguey, era hermoso, pero la soledad del vilorio y el aislamiento físico de la cabaña, al margen del bosque, aumentaban el peso emocional sobre Elena, que se sentía invisible y abandonada por el mundo, y lo único que la confortaba era el sonido lejano de las campanas de la iglesia, recordándole que, incluso en ese fin del mundo, la fe seguía siendo el pilar de la comunidad. Necesitaba actuar. Necesitaba empezar a arreglar la cabaña y a reconstruir su vida desde cero, y fue esa necesidad práctica la que la llevó a la terraza, donde el suelo parecía ceder bajo la tierra húmeda, una señal de que la tierra misma estaba impaciente por revelar lo oculto, y Elena se agachó, tomando la pala oxidada que encontró en el cobertizo, lista para cavar no un tesoro, sino la brutal verdad sobre la vida secreta de su marido. La cabaña era el punto de encuentro, el lugar que José usaba para guardar los secretos de su implicación con el desvío de fondos de pequeños agricultores, y Elena, sin saberlo, había vuelto al lugar del crimen, y el aire denso de la montaña parecía aprisionarla allí hasta que se hiciera justicia, una justicia que ella tendría que buscar con sus propias manos. Ese lugar era tierra de nadie, un límite entre el pueblo y el bosque, y el único sonido constante, además del arroyo, era el crujido melancólico del viento en los árboles, que parecía la voz de un luto constante, y Elena, en su luto forzado y avergonzado, sentía que se estaba hundiendo en un pantano de incertidumbre, pero la presencia de Sofía era su luz, su razón de ser, y miró a la niña, que transformaba piedras en princesas imaginarias, y sintió la fuerza de todas las madres guerreras que la precedieron, listas para luchar contra lo que fuera necesario para proteger a su prole. No era una heroína, sino una viuda quebrantada y orgullosa, pero la injusticia moral que la rodeaba, la traición que la había llevado a ese estado de penuria y la amenaza silenciosa que la caja metálica representaba, encendieron en ella una llama de coraje que no sabía que poseía. A partir de ese día,
Elena no huiría más. Enfrentaría el destino con la sabiduría de quien ya lo perdió todo, menos la fe en Dios y el amor por la familia. Y la cabaña, antes un refugio, se transformaría en su fortaleza de resistencia moral, costara lo que costara, para asegurar que la bondad y la honestidad fueran las únicas herencias que Sofía recibiría. El aislamiento físico en la cabaña, con el olor a moho y la humedad corroyendo las paredes de adobe, intensificaba la soledad y el miedo de Elena, pero era también en ese ambiente hostil donde su coraje silencioso florecía, alimentado por la imagen de los pequeños agricultores de la lista, familias de Oaxaca y Chiapas, que como ella, habían sido robadas y humilladas por los poderosos. Ya no podía ignorar el llamado de la justicia, y el dolor de haber sido una esposa ciega era su cruz. Pero la necesidad de redención para sí misma y para el nombre de José, a través de la reparación del mal, era su motor. Comenzó a limpiar la cabaña con una furia metódica, barriendo telarañas y desinfectando el olor a abandono, transformando el espacio físico en una extensión de su alma que luchaba por ser purificada, y cada barrida era un acto de resistencia moral contra la suciedad del crimen. La cabaña, el último recurso de Elena, estaba impregnada de la historia sombría de su marido y de sus cómplices, un punto de encuentro para la traición y la avaricia. Y Elena sentía la culpa del lugar pesar en el aire, mezclada con el olor a tierra mojada. Se veía como una guardiana de la verdad brutal, y el único sonido constante, además del crujido de los árboles, era el murmullo del arroyo, que parecía susurrar advertencias en lenguas antiguas, pero que para Elena sonaba como el llanto de las víctimas de la lista, y esa conexión emocional con el sufrimiento ajeno le dio la fuerza para no ceder al miedo. Ella era la única persona que podía traer luz a la oscuridad que José había dejado atrás, y la promesa silenciosa de justicia era lo que la hacía dormir o intentar dormir en las noches frías de Morelos, siempre con la lista escondida bajo la almohada. Elena sabía que la escasez económica y la vulnerabilidad en la vejez eran sus mayores enemigos, pero la lista de nombres era su única moneda de cambio, y necesitaba usarla con sabiduría y precisión para proteger a Sofía. Se acordaba de la casa que había vendido en Morelia, y la amargura se transformaba en determinación, pues no volvería a ese estado de humillación y haría lo que fuera necesario para asegurar que la honra de su nieta fuera preservada, costara lo que costara confrontar a los hombres de traje y corbata de la capital, aquellos que usaban el poder para oprimir a los más débiles. La fe de Elena estaba siendo duramente probada, pero la brújula moral de su corazón, moldeada en años de vida sencilla y valores familiares innegociables, apuntaba inequívocamente hacia el camino de la verdad y la justicia, y ella estaba lista para seguirlo, aunque fuera el camino más peligroso. El aislamiento emocional de Elena en Tepoztlán era casi completo. No tenía amigas ni familia de confianza a quien recurrir, y la soledad del pueblo aumentaba la sensación de invisibilidad, pero encontró fuerza en la presencia invisible de Dios y en el amor incondicional por Sofía, su niña, que era el rayo de sol en su penumbra constante. La niña transformaba las telarañas en columpios imaginarios, y esa capacidad de encontrar alegría en medio de la adversidad era la mayor enseñanza para Elena, recordándole que la esperanza es lo último que muere, y que la vida siempre encuentra una manera de florecer, incluso en las paredes mohosas de una cabaña abandonada. La voluntad de vencer y de asegurar que Sofía tuviera un futuro digno era el motor inquebrantable que la impulsaba a luchar contra el peso de la traición y el rencor. Ese era el tiempo de la reconstrucción moral para Elena, el tiempo de entender que el mayor tesoro era la familia y la honra, y que el dinero robado no traería paz, solo más sufrimiento, y la lista de nombres era la prueba de ello.
Miraba a las montañas áridas de Morelos y sentía la fuerza telúrica de México, una fuerza que le decía que la justicia divina vendría, pero que ella necesitaba hacer su parte, actuando con sabiduría y coraje. La cabaña era su fortaleza de resistencia, y Helena, la viuda quebrantada, se estaba transformando en Helena, la mujer valiente, lista para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a su nieta y la dignidad de su nombre. La lección moral de la historia estaba comenzando a escribirse en esas paredes de adobe. La bondad vale la pena, incluso cuando nadie lo reconoce, y Dios no desampara a sus hijos. El olor a moho y tierra de la cabaña era el olor del pecado de José, pero Helena estaba determinada a sustituirlo por el aroma de la justicia y la purificación, y encendió una vela a Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de los oprimidos, y rezó con una fe renovada, pidiendo no riquezas, sino coraje y discernimiento para usar la lista como un arma de verdad. La decisión de seguir adelante con la lista, incluso con el miedo de el licenciado y sus hombres, era un acto de fe inquebrantable en el poder de la justicia, y ella sabía que la transformación de maldición en bendición estaba en sus manos, y que el pueblo de Tepoztlán sería el escenario final de esa lucha épica entre la avaricia y la dignidad. El aislamiento geográfico de la cabaña, lejos de la plaza central y la iglesia, aumentaba la tensión y el suspenso, pues Helena estaba sola y vulnerable, pero la presencia constante de Sofía era su protección, su ancla moral que la impedía ceder a la desesperación. Se acordaba de las festividades religiosas en Morelia, de las procesiones y los cantos, y extrañaba la comunidad y el amparo de la fe colectiva. Pero la soledad forzada la obligaba a encontrar la fuerza interior que no sabía que poseía. Miraba a los paisajes áridos y rocosos de Morelos y sentía la urgencia del tiempo agotándose, y a cada latido de su corazón se prometía a sí misma que nadie la robaría de lo que le quedaba, el amor y la honra. La decisión de Helena de abrir la caja metálica no fue un acto de avaricia, sino de coraje moral y desesperación. La necesidad de darle un nombre, una forma, a la traición que la había destruido emocional y financieramente, y la lista de nombres que encontró, escrita a mano y detallada con cuentas bancarias y valores desviados, era el mapa del pecado que su marido había cometido. El evento incitante, el momento en que la pala golpeó el metal de la caja, selló su destino, transformándola de víctima en agente de una justicia que ni siquiera sabía que necesitaba buscar, y la furia silenciosa que la dominó al leer a las víctimas, pequeños agricultores y familias sencillas que habían perdido lo poco que tenían, fue el combustible que le impidió volver a enterrar el secreto. Helena vio en esos nombres el reflejo de su propia pobreza y humillación, y sintió que su dolor era el dolor de todo el pueblo que había sido robado por la avaricia de los hombres de la capital, y la promesa que le hizo a su nieta se convirtió en una promesa a todas esas familias. La luz tenue que entraba por las grietas de la cabaña iluminaba el símbolo misterioso grabado en el trapo que envolvía la caja, una marca que parecía un antiguo petroglifo local, y Helena sintió un escalofrío sobrenatural mezclado con el miedo muy humano de los hombres que vendrían a buscar aquello, y se dio cuenta de que su marido no había escondido la lista solo para protegerse, sino quizás para que la verdad saliera a la luz después de su muerte, un último intento de redención que ahora recaía sobre sus hombros. Ese momento de descubrimiento no solo cambió el rumbo de la historia, sino que también transformó a Helena, la esposa engañada, en Helena, la mujer valiente que ya no tenía nada que perder salvo su honra y su Sofía, y guardó la lista en lo profundo de su falda, cerca del corazón, como si la cercanía física pudiera darle la fuerza necesaria para enfrentar lo que se avecinaba.
Su mente práctica comenzó a funcionar. ¿Qué hacer con aquello? ¿A quién entregarlo? Si la lista llegaba a manos equivocadas, ella y Sofía estarían condenadas. Si llegaba a manos correctas, el peligro se transformaría en represalia inmediata. El paisaje alrededor de Tepoztlán, con sus montañas imponentes y la niebla constante, parecía observar el drama que se desarrollaba en la cabaña. Y Elena sintió la soledad del aislamiento pesar en su alma. Pero al mirar a Sofía, que jugaba inocentemente con una muñeca de trapo bajo la sombra del maguey vecino, sintió la urgencia de echar raíces allí. No solo un techo, sino un santuario inexpugnable para su nieta, y la lista se convirtió en la única moneda de cambio que poseía. El miedo a la vulnerabilidad en la vejez y la sensación de invisibilidad que la habían perseguido desde la muerte de José desaparecieron, sustituidos por un propósito claro y moralmente justo, y ella supo que Dios la había puesto allí, en ese vilorio olvidado de Morelos, no para castigarla, sino para darle la oportunidad de transformar una maldición en bendición, limpiando no solo su nombre, sino también el nombre de su marido de forma torcida, asegurando justicia a los oprimidos. La lectura detallada de los nombres y valores en la lista era una tortura para Elena, un recordatorio constante de la doble vida y la traición, pero era también la fuente de su fuerza, pues a cada línea sentía la responsabilidad moral de actuar, no por venganza, sino por justicia poética. Se dio cuenta de que la cabaña había sido el punto de encuentro de los conspiradores, el lugar donde los hombres de la capital y su marido tejían la red de corrupción, y la intuición de mujer vivida la alertaba de que la tranquilidad que buscaba no sería encontrada fácilmente, pues el propio aire de la Casa del Silencio estaba cargado con la culpa y el remordimiento de quienes allí habían tramado. La decisión de seguir adelante, de mantener la lista en su poder y buscar una forma segura de entregarla, fue un acto de fe y desesperación, la última carta de una mujer que ya no tenía nada que perder, y el peso de la caja metálica en sus manos parecía una cruz sagrada que estaba dispuesta a cargar por la honra de su familia y la dignidad de los pequeños agricultores robados. El conflicto interno entre el deseo de seguridad, quemando la lista y huyendo, y la necesidad de justicia, revelando la lista y enfrentando el peligro, le desgarraba el alma, pero la brújula moral de su fe, moldeada en años de vida sencilla y valores católicos, apuntaba inequívocamente hacia el camino más peligroso, el camino de la verdad. Pues Elena sabía que la bondad vale la pena y que Dios no desampara a sus hijos. No podía construir un futuro seguro para Sofía sobre las cenizas de una injusticia encubierta. La elección difícil, que la hacía temblar de miedo, era esencial para la integridad de su ser, y el olor a moho y tierra de la cabaña se mezclaba con el aroma de la determinación, y se preparó para la inevitable escalada de la tensión, sabiendo que los acreedores de su marido vendrían, pero que encontrarían no una viuda quebrantada, sino una guerrera de Dios dispuesta a luchar. La arquitectura colonial de la cabaña, con sus paredes gruesas de adobe, parecía ahora una fortaleza moral para Elena, el único lugar donde podía guardar el secreto de la lista, y comenzó a planear sus movimientos con meticulosidad y sabiduría práctica, como una mujer valiente que usa la inteligencia para vencer. Observaba la plaza del pueblo de lejos, notando los coches de lujo que comenzaban a aparecer con más frecuencia. Coches de la Ciudad de México que nunca antes se habían aventurado por esas carreteras polvorientas, y supo que el cerco se estaba cerrando. La curiosidad inicial sobre la vida secreta de su marido se había transformado en vigilancia constante y en una tensión creciente que le impedía dormir. Pero cada noche rezaba a Nuestra Señora de Guadalupe pidiendo protección para Sofía,
y la confirmación de fe era su único escudo contra el miedo. El viento frío que bajaba del Teposteco parecía cargar el llanto de las víctimas de la lista, y Elena sentía la urgencia de actuar antes de que los hombres de la capital la alcanzaran. Se acordaba de la sensación de invisibilidad que la atormentaba en Morelia, y ahora, siendo el foco de una cacería peligrosa, encontraba una fuerza brutal en su determinación de ser vista, no como víctima, sino como agente de la justicia. La lista, con sus nombres de campesinos robados, era su ancla moral, y se prometió que no permitiría que la avaricia y la crueldad de los ricos vencieran la humildad y la bondad de los pobres, y esa promesa era más fuerte que cualquier amenaza de muerte. La esperanza ya no era un deseo, sino una estrategia de supervivencia y redención. La soledad de Elena era casi insoportable, pero la necesidad de proteger a Sofía y el peso de la lista la obligaban a superar el aislamiento y a buscar un aliado sabio, alguien que entendiera la complejidad moral de su dilema, alguien que pudiera orientarla en el uso de la lista contra la corrupción. Sabía que la policía y las autoridades de la capital podrían estar implicadas en el esquema, y que confiar en cualquiera era un riesgo, y por eso volvía sus ojos hacia la iglesia colonial en el centro de Tepoztlán, hacia el cura, que decían, estaba más conectado con las historias ancestrales que con la política, un hombre que quizás entendiera el peso espiritual del secreto que ella había desenterrado. La necesidad de un confidente era urgente, y Elena, en su corazón de mujer de fe, eligió el camino de la sabiduría tradicional del pueblo en lugar de la ley moderna, y la imagen del padre Ramón, el anciano de la iglesia, con su mirada compasiva, se convirtió en su última esperanza de ayuda. Sabía que necesitaba descifrar el símbolo misterioso en la caja, el folclore de la cabaña y principalmente la mejor manera de usar la lista para protegerse y al mismo tiempo hacer justicia, y la ida a la iglesia, cargando el peso del secreto y del miedo, era el próximo paso inevitable en la escalada del conflicto, el momento en que la fe y el miedo se encontrarían en una plegaria desesperada por discernimiento y protección divina. Los elementos culturales latinos se mezclaban con el drama personal de Elena. El olor a tamales y atole que venía del mercado, el sonido lejano de las campanas de la iglesia, las montañas áridas de Morelos y la fe inquebrantable en la Nuestra Señora de Guadalupe. Todo eso componía el escenario de su lucha épica contra la corrupción y la traición. Y a cada paso, Elena se sentía más conectada a la fuerza de las mujeres guerreras de México, aquellas que usan la sabiduría práctica y la fe sencilla para vencer las adversidades. La cabaña era su fortaleza, la lista era su arma, y la protección de Sofía era su misión sagrada. El clima pesado y la penumbra constante en Tepoztlán reflejaban el estado emocional de Elena, pero la determinación de vencer era como un sol fuerte que luchaba por romper la niebla, y la tensión creciente la preparaba para el enfrentamiento final. No era una heroína, sino una viuda quebrantada y orgullosa, pero la injusticia moral que la rodeaba la había transformado en una agente del cambio, una mujer que no aceptaría más el silencio y la humillación. La esperanza ya no era un deseo, sino una estrategia de supervivencia y redención, y la historia de Elena estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa, la fase de la acción y el enfrentamiento con el mal. El verdadero misterio de la cabaña no estaba en los fantasmas, sino en el miedo que inspiraba en los vivos, y justo después del descubrimiento de la lista, Elena comenzó a sentir la atmósfera densificarse, como si los propios muros de adobe se estuvieran cerrando sobre ella y Sofía, y los pequeños signos de anomalía comenzaron a surgir, sutiles al principio, pero cada vez más inquietantes, dejando a la protagonista en un estado de vigilancia constante y de miedo que no la dejaba dormir profundamente.
El primer signo vino del sótano húmedo, un lugar oscuro y frío que Elena evitaba por instinto, de donde comenzó a escuchar, en las madrugadas silenciosas de Tepoztlán, un susurro gutural que parecía venir de la tierra misma, repitiendo en un español antiguo: «Devuélvelo. El silencio no es tuyo. Devuélvelo». El silencio no es tuyo. Elena, práctica y racional, intentaba atribuir el sonido al viento o a animales nocturnos, pero el susurro era demasiado claro, demasiado humano, y su alma, moldeada por la fe y las supersticiones latinas, sabía que no era un fantasma, sino el eco de la culpa que José había dejado atrás, una manifestación sutil del peso moral del lugar. La tensión aumentaba cada noche, y lo que era aterrador para Elena se convirtió en un misterio para Sofía, que, con la inocencia de su edad, preguntó a su abuela quién estaba llorando en la oscuridad, lo que hizo que el corazón de Elena se partiera por la mitad por el miedo de exponer a su nieta a un peligro que no podía ver ni tocar, pero que sentía en cada poro de su piel. El trapo que envolvía la caja, grabado con ese símbolo extraño, se convirtió en una obsesión para Elena, un enigma que intentaba descifrar bajo la luz parpadeante de la vela, y la marca, semejante a un antiguo petroglifo local, parecía observarla, como si la propia montaña del Tepozteco estuviera enojada con la profanación del secreto. Intentaba concentrarse en la lista de nombres, en las cuentas y en los crímenes para mantener la cordura, pero el elemento sobrenatural sutilmente introducido por el susurro y el símbolo le recordaba que había un precio espiritual que pagar por la posesión de esa verdad, y que el mal no era solo humano, sino también telúrico, ligado a la mala suerte del vilorio. Los signos de peligro real, humano, comenzaron a mezclarse con los misterios del lugar, aumentando gradualmente la incomodidad y el suspenso, y la primera indicación de que alguien estaba al acecho vino bajo la forma de un vecino anciano y taciturno, don Fidel, un hombre que vivía aislado en un rancho cercano y que nunca había demostrado interés por ella o por Sofía, y que ahora aparecía a la distancia, mirando fijamente la cabaña, con una mirada que cargaba un conocimiento secreto y sombrío. Don Fidel, con su apariencia de anciano sabio del pueblo, comenzó a aparecer en el mercado de Tepoztlán y, sin nunca acercarse, la miraba con una expresión de advertencia, moviendo la cabeza en negación, lo que solo aumentaba la sensación de ser observada y de que la paz que buscaba era una ilusión peligrosa, y que los chismosos del vilorio ya habían notado su presencia y su vulnerabilidad. La peor parte del misterio ocurrió en un día caluroso, cuando Elena y Sofía regresaron del mercado local, con la bolsa llena de tortillas frescas y chiles, y encontraron la puerta de la cabaña sutilmente forzada, sin señales obvias de allanamiento, pero con el pestillo claramente roto, y la sangre de Elena se heló de miedo, pues sabía que no habían robado nada, ya que el dinero no era lo que buscaban, pero el mensaje era claro. Alguien sabía que ella tenía algo de valor, algo que no era dinero, y que estaba al acecho. Lo único que estaba fuera de lugar era la tierra de la terraza, de donde la caja había sido retirada, que estaba revuelta de nuevo, como si alguien hubiera cavado desesperadamente en busca de algo que ya no estaba allí. Y en ese momento, Elena dejó de preguntarse si el susurro era un fantasma y comenzó a temer a los hombres vivos que habían invadido su santuario en busca de la lista, y el miedo por la seguridad de Sofía se convirtió en un peso físico en su pecho, un dolor agudo que le recordaba que el peligro ya no era una posibilidad, sino una certeza inminente de represalia. Intentó mantener la calma, actuando con la inteligencia práctica que la vida le había enseñado, arreglando la puerta y fingiendo normalidad para Sofía, pero la tensión creciente era una carga que llevaba sola, y se dio cuenta de que la cabaña, antes un refugio,
era ahora un cerco silencioso, y el tiempo se estaba agotando, pues a cada anomalía, a cada mirada de don Fidel, a cada susurro proveniente del sótano, la amenaza se volvía más clara y más real. La necesidad de un aliado sabio se volvió urgente, pues necesitaba descifrar el símbolo, entender el folclore del lugar y principalmente saber cómo usar esa lista para protegerse y al mismo tiempo hacer justicia. La sensación de invisibilidad que la atormentaba se estaba transformando en ser el foco de una cacería peligrosa, y Elena, en su aislamiento físico y emocional, rezaba a Dios para que la luz de la verdad la guiara antes de que la oscuridad de los hombres malos la engullera por completo. La vulnerabilidad de Elena, una mujer anciana y sola con su nieta, era una invitación al peligro en un lugar donde la ley de los hombres ricos de la capital muchas veces se superponía a la ley de Dios. Y sentía que el orgullo de su vida estaba siendo desafiado a cada paso, pero la fuerza de su fe y la brújula moral, que nunca la abandonaba, eran sus únicos escudos. Escondía la lista en diferentes lugares, ora bajo el colchón, ora en un agujero en el suelo de la cocina, siempre buscando la seguridad, pero sabiendo que la única seguridad verdadera vendría de la exposición de la verdad, y no de su escondite. El miedo a la vulnerabilidad en la vejez y la soledad eran sus dolores profundos, pero la necesidad de proteger a Sofía transformaba esos dolores en coraje inquebrantable, y se preparaba para el enfrentamiento, pues sabía que la hora de la acción estaba cerca y que la esperanza es lo último que muere. El susurro gutural proveniente del sótano, que parecía la voz de un luto constante, comenzó a volverse más insistente, y Elena, en un momento de desesperación, casi corrió al bosque con Sofía, pero el orgullo y la dignidad que la habían sostenido toda la vida le impidieron huir de lo que José había dejado para ella, y se acordó de la lección moral que siempre le enseñaba a su nieta, que la bondad vale la pena, incluso cuando nadie lo reconoce, y que la justicia divina siempre llega, pero que ella necesitaba hacer su parte. Se agarró a la sabiduría práctica de su vida, recordándose que el villano humano cruel era más peligroso que el fantasma, y que la única manera de vencerlo era con la verdad y el coraje. La tensión en la cabaña era casi insoportable, pero Elena estaba determinada a transformar la maldición en bendición. La amenaza, antes un susurro y una mirada furtiva, comenzó a tomar forma humana y concreta, y Elena, sabiendo que ya no podía fingir que la cabaña era segura, concentró toda su fuerza de voluntad y sabiduría práctica para descifrar la lista de nombres, transformando esos garabatos en rostros e historias de sufrimiento, y a cada nombre de agricultor y a cada valor desviado que leía, la repulsa por la traición de su marido se profundizaba, pero, paradójicamente, aumentaba su coraje para buscar la justicia. Se dio cuenta de que la cabaña era de hecho el punto de encuentro de los conspiradores, el lugar donde los hombres de la capital y su marido tejían la red de corrupción, y la lista era la prueba irrefutable de que su marido era mucho más que un funcionario público de bajo rango. Era un cómplice en la desgracia de muchas familias sencillas, y ese descubrimiento, aunque doloroso, le dio un propósito moral que superó el miedo a la venganza de los hombres de la capital. No estaba luchando solo por sí misma y por Sofía. Estaba luchando por la dignidad y la justicia de toda la comunidad de pueblos oprimidos. Con el cerco estrechándose y la puerta forzada sirviendo como una advertencia brutal, Elena supo que necesitaba ayuda, y siguiendo la intuición de las mujeres del pueblo que confían más en la sabiduría ancestral que en la ley moderna, buscó el auxilio del padre Ramón, el anciano de la iglesia colonial de Tepoztlán, un hombre más conocido por su conexión con las historias ancestrales de la montaña y por su mirada compasiva que por el catecismo rígido.
Helena le mostró el trapo con el símbolo enigmático, y la reacción del cura fue inmediata y grave. Reconoció el petroglifo como una antigua señal de dinero manchado, ligado a la leyenda local de una familia que había desaparecido misteriosamente en la década de 1950 después de un gran crimen financiero y que la cabaña les pertenecía, revelando que la mala suerte del lugar no era mera superstición, sino la consecuencia moral de actos pasados. El padre Ramón, viendo la pureza del corazón de Helena y la vulnerabilidad de la pequeña Sofía, se transformó en su aliado sabio, ofreciéndole no soluciones mágicas, sino el contexto moral necesario para entender el peso de poseer la lista, y la alertó de que los hombres que la buscaban no eran acreedores comunes, sino individuos implacables y poderosos, ligados a altos escalones del gobierno y dispuestos a silenciar a cualquier testigo, lo que solo aumentó el riesgo físico de su situación, pero también la claridad moral de su misión. El cura la aconsejó a no huir, sino a usar la lista como un arma de justicia, recordándole que Dios no desampara a sus hijos, pero que el coraje de actuar era su parte en el milagro, y la confirmación de fe dada por el cura reforzó la determinación de Helena, que ahora se sentía amparada por una fuerza mayor que su propio miedo y la soledad. La presión aumentó de forma alarmante cuando los hombres de la capital finalmente llegaron a Tepoztlán, disfrazados de abogados bien vestidos, y abordaron a Helena en la plaza central, primero con propuestas de dinero, insinuando que la lista era solo un documento de deuda que querían comprar de vuelta para proteger el nombre de José. Y Helena, con su sabiduría práctica, supo inmediatamente que estaban mintiendo y que la oferta era una trampa para silenciarla. A cada negativa de Helena, el tono de ellos se volvía más frío y amenazante, y la amenaza velada contra Sofía, a su nietecita parece gustarle jugar sola, golpeó a Helena como un puñetazo en el estómago, probando que el peligro ya no era sobre dinero, sino sobre la vida y la integridad de la única persona que importaba para ella, y la escalada del conflicto la forzó a planear una confrontación final, un punto de no retorno que tendría que enfrentar sola. El crecimiento del peligro alcanzó su apogeo cuando Sofía, jugando inocentemente al escondite en la cabaña, entró en el sótano húmedo y mohoso, el lugar de donde venía el susurro gutural, y regresó asustada, no por un fantasma, sino por un recado garabateado en la pared que decía, con una letra apresurada y siniestra: «Sabemos de la lista, te daremos un día. Sabemos de la lista, te daremos un día». Esa advertencia final ya no era sobre el dinero, sino sobre el tiempo de vida, y Helena se dio cuenta, con el corazón en convulsión, de que ya no podía huir, ya no podía esconderse, y que la única manera de salvar a Sofía era confrontar lo que su marido había dejado atrás, usando la lista como su última y única defensa, y la mujer guerrera que se escondía bajo la fachada de viuda humillada finalmente emergió, lista para el clímax. El padre Ramón, viendo la urgencia y el coraje moral de Helena, la aconsejó a no entregar la lista directamente a los criminales, sino a buscar un periodista de confianza en la capital, alguien que tuviera el coraje de exponer la verdad, asegurando que la lista tuviera el impacto de justicia que las víctimas merecían, y Helena, con la sabiduría práctica de quien entiende de riesgo y recompensa, aceptó la misión, sabiendo que esa sería la única forma de vencer la avaricia de los poderosos. La tensión creciente preparaba el clímax, y Helena, sintiendo la fuerza de la fe y el amor incondicional por Sofía, se preparó para el enfrentamiento final, donde tendría que elegir entre la seguridad personal y la integridad moral, un dilema que solo las mujeres fuertes consiguen enfrentar con dignidad. El plan de Helena era arriesgado,
pero la necesidad de justicia y el amor por su nieta superaban cualquier miedo. Ella envió copias de la lista al periodista, siguiendo las instrucciones del padre Ramón, y marcó el encuentro con el licenciado, usando la lista como cebo para ganar tiempo y asegurar que la verdad saliera a la luz. La soledad del aislamiento había sido sustituida por la fuerza de la misión, y Elena ya no era la viuda humillada, sino la agente de la justicia divina en Tepoztlán. La escalada del conflicto era un recordatorio constante de que el mal era real, pero la esperanza de que la bondad vale la pena era su único motor. Las consecuencias inmediatas del clímax fueron rápidas y justas, al más puro estilo de la justicia divina actuando en la tierra. La Policía Federal, alertada por el padre Ramón y armada con las copias de la lista, interceptó a el licenciado y a sus matones a la salida de Tepoztlán, arrestándolos por incendio provocado e intento de secuestro, asegurando que los villanos recibieran las consecuencias inmediatas de sus actos, una demostración clara de que la bondad y el coraje de una sola mujer pueden mover montañas y que la justicia del pueblo, apoyada por la fe, es más fuerte que la avaricia de la capital. La cabaña, la casa del silencio, fue consumida por las llamas y el gobierno actuó prontamente, confiscando el terreno para ser devuelto a la comunidad, un símbolo de la purificación del lugar manchado por el crimen, y Elena perdió el refugio físico que buscaba, pero ganó algo infinitamente más valioso: la paz de espíritu y el respeto silencioso de Tepoztlán. Elena y Sofía dejaron el vilorio unas horas después, caminando por carreteras secundarias hasta ser encontradas por el padre Ramón, que les proporcionó un lugar seguro y el boleto de autobús para lejos de Morelos, pero no sin antes bendecirlas con agua bendita, diciendo que ella había transformado la maldición del dinero sucio en una bendición de justicia, probando que la fe en Dios no era solo oración, sino acción valerosa en el mundo. Elena no tenía la bolsa llena, pero el corazón ligero y el alma restaurada, sintiendo que el peso de la traición y la humillación había sido lavado por el fuego y el coraje. Ella, antes una mujer quebrantada y avergonzada por la viudez, era ahora una sobreviviente que restauró su honra y la dignidad de su nombre, y el mensaje final de la historia estaba claro en su mirada. La verdadera herencia que dejamos atrás no es lo que acumulamos, sino el coraje que encontramos para enfrentar la verdad. En el autobús que las llevaba a un nuevo comienzo, en una ciudad más segura donde la lista no las alcanzaría, Sofía, abrazada a su abuela, dibujaba en un cuaderno una montaña con un sol fuerte, un símbolo de esperanza y renovación. Y la presencia de la familia era la única riqueza que Elena necesitaba para seguir adelante. La lista, con sus nombres de campesinos oprimidos, fue publicada al día siguiente por un periodista valiente, desatando un escándalo de corrupción que resonó por todo México. Y Elena supo que su acción valerosa no había sido en vano y que la justicia poética había sido hecha. Miró al paisaje que se alejaba y sonrió, sintiendo que finalmente la soledad y la invisibilidad habían desaparecido, sustituidas por un sentimiento de propósito y de que su buena acción había sido vista por Dios y por los hombres. La lección moral de la historia de Elena es una joya preciosa para todas las mujeres guerreras que enfrentan la adversidad y la traición. La bondad vale la pena, incluso cuando el camino es difícil y doloroso. Y la justicia de Dios se manifiesta a través del coraje de sus hijos. Elena perdió una casa, pero se recuperó a sí misma, y la transformación de maldición en bendición estaba completa. No tenía dinero, pero tenía la brújula moral más precisa del mundo, y la usó para salvar no solo a su nieta, sino el alma de toda una comunidad de pueblos oprimidos, probando que mujeres fuertes y sabias pueden superarlo todo.
La justicia verdadera, muchas veces, no cae del cielo como un rayo, sino que viene de la mano de quien no tiene nada más que perder aparte de su honra. Y la historia de Elena es la prueba de que la familia es el mayor tesoro y que la fe inquebrantable es el único escudo contra la avaricia y la crueldad. Elena, la viuda de Tepoztlán, se convirtió en un símbolo de esperanza y de que las situaciones pueden cambiar, y su sabiduría práctica se convirtió en el arma que venció a la corrupción. ¿Y tú, mi amiga que me escuchas? Si estuvieras en el lugar de Elena y hubieras descubierto un secreto tan peligroso, ¿habrías tenido el coraje de luchar por la justicia o habrías elegido la seguridad del silencio? Piénsalo bien. Si esta historia te tocó el corazón y te dio esperanza, compártela con alguien que necesite escuchar que la bondad siempre gana al final, y suscríbete para continuar esta jornada conmigo.